todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de la sesión 2 del taller intensivo de formación continua para docentes del estado de Puebla. Si tú vas a trabajar la propuesta estatal, dale like, comparte y comenzamos. La sesión 2, denominada Interculturalidad Crítica y Nuevos Significados, parte de observar dos cápsulas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están todos los materiales en los comentarios para ti. El Plan de Estudios 2022 considera que el bienestar de las y los ciudadanos se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar las mujeres y los hombres en una sociedad democrática y justa, que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición social, migratoria, su salud, orientación sexual, política e ideológica, su género, etnia o lengua. Se trata de evitar y erradicar cualquier forma de discriminación o racismo que puedan sufrir o ejercer las personas al interior de las escuelas, en la interacción social de las comunidades o en cualquier región del país y del mundo. Estas capacidades humanas son expresadas a través de los 7 ejes articuladores del Plan de Estudios 2022, y contemplan los rasgos que caracterizan a una sociedad democrática desde una perspectiva plural y diversa. La confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico, creando temas de reflexión, que los lleven a mirar desde distintas perspectivas situaciones de su contexto, que les permita problematizar su realidad y cuestionar el papel de los saberes, conocimientos y postura respecto a los temas de estudio. En esta sesión del taller intensivo de formación continua, se les propone reflexionar en torno a la interculturalidad crítica. Como señala Tubino, esta no es un concepto, es una manera de comportarse. No es una categoría teórica, es una propuesta ética. Más que una idea, es una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado, tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente. En equipos, compartan experiencias de trabajo con los estudiantes que hayan desafiado su práctica docente y que los hayan llevado a movilizar sus conocimientos y saberes para encontrar nuevas soluciones o reinventar su enfoque educativo. A partir de estas experiencias, reflexionen de manera individual sobre lo siguiente. ¿Qué implica establecer a la comunidad territorio como núcleo integrador en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Plan de Estudio 2022? ¿Y qué modificaciones sobre su práctica docente requieren realizar para ser congruentes con el planteamiento curricular? Te recuerdo que en los comentarios están los materiales para ti, así que te voy a compartir mis reflexiones de estas dos primeras preguntas. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué implica establecer la comunidad territorio como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Plan de Estudios? El Plan de Estudios 2022 nos dice que la comunidad es el punto de partida. Aquí se retoma como primer elemento en la lectura de la realidad los temas, problemas o situaciones para que se aborden a lo largo de la escuela, a lo largo de nuestros proyectos. Por lo tanto, necesitamos retomar los saberes y conocimientos que se han construido en nuestra comunidad para analizarlos, para cuestionarlos y transformar la realidad, y que así el aprendizaje sea realmente significativo. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué modificaciones sobre su práctica docente requieren realizar para ser congruentes con el planteamiento curricular? Bueno, aquí va a depender de nosotros cómo realizamos nuestra práctica. Sin embargo, en la lectura de la realidad debemos identificar aquellas situaciones, temas o problemas que se abordarán después en nuestros proyectos. Hay que reconocer la experiencia, las voces de la comunidad, favorecer esta interrelación entre los estudiantes, entre los docentes, entre las personas de la localidad, para apoyar a las problemáticas que se encuentran en nuestra comunidad. Es decir, esos temas de discriminación, de racismo, de inequidad, se deben de analizar con los estudiantes para que ellos se replanteen si están de acuerdo o no, y así sean resignificadas por los estudiantes y transformemos la realidad. Después de reflexionar sobre estas preguntas, se nos pone el siguiente tema. Lo mismo para todos, el currículo graduado y la saturación de contenidos en las aulas de educación primaria. Había una vez, en un país y un tiempo que prefiero omitir por la inclinación natural de la gente a querer investigar más detalles sobre la historia, un maestro deseoso de cumplir con ética y dedicación su noble labor,
Un día, adustos personajes venidos de fuera llegaron hasta él llevando consigo voluminosos y pesados paquetes, que, sin tardanza y sin mucha explicación de por medio, depositaron en su escritorio. Mientras se alejaban a grandes zancadas le ordenaron: debe asegurarse de que todos sus alumnos lo usen sin falta y sin falla. ¿Entendió bien? Sin falta y sin falla, recalcaron las voces. Todos sus alumnos, todos. Cuando estuvo solo, el profesor se animó a abrir esos enormes paquetes que estaban sobre su escritorio. 30 uniformes idénticos: pantalón, camisa, calcetines, corbata, suéter, sudadera, chamarra, abrigo, capa, bufanda, gorra, guantes, broches, cierres y botones al por mayor. Todos del mismo color y de los mismos materiales. Todos dispuestos en la misma forma. Todos luciendo una etiqueta que con letras mayúsculas indicaba talla 6. Al fondo de uno de los paquetes, el maestro halló un manual que en sus primeras páginas decía: este uniforme es de uso obligatorio. Todos sus alumnos deberán portarlo adecuadamente y con decoro durante todo el calendario escolar. Justo cuando el profesor estaba terminando de leer la palabra escolar, un grupo de niñas y niños de edades, estaturas, complexiones distintas entró emocionado al salón. Era el primer día de clases. Sus sonrisas como soles iluminaron al instante la pequeña aula que ahora parecía más colorida y alegre por la vitalidad que todos transmitían. Maestro, vi una mariposa volando en el jardín de la escuela, dijo un niño. ¿Podemos aprender cómo es que las mariposas vuelan si tienen unas alas tan delgadas y frágiles? Ayer cuando íbamos de regreso a casa, vi en la plaza que el vendedor de fruta usaba una báscula para pesar lo que despachaban. ¿Podemos aprender a usar una báscula?, preguntó otra vocecita. El maestro, agobiado por el mandato que caía sobre él, se encogió de hombros y con semblante angustiado respondió: sí, ya veremos, ya veremos. Ahora lo importante es que todos usen este uniforme. Vaya reto. Era evidente que esos uniformes no tenían tamaño apropiado para todos. Solo a 2 estudiantes les quedaron bien, pero ¿y los otros 28? Había de todo. A los que les quedaba nadando, otros no entraban en él, unos que solo se colocaron la capa o la bufanda, aunque les quedaban pequeñas, unos más que por vivir en la costa no soportaban el calor que les provocaban tantas prendas y se sentían agobiados. El maestro como pudo hizo algunos ajustes, cortes y zurcidos, añadiduras y omisión de prendas. Intentaba que cada estudiante pudiera portar el uniforme tal como le habían ordenado, pero hacerlo no era sencillo. Un día, los personajes adultos regresaron a verificar que los estudiantes hubieran alcanzado el grado ideal del uso del uniforme. Ahí estaban todos los niños, haciendo esfuerzos por mostrar que eran capaces de usar adecuadamente las prendas indicadas. Aquello era un espectáculo de remiendos, tejidos extra, ajustes y caritas que mostraban resignación, incomodidad, desencanto y sufrimiento, por lo que la escuela les exigía. El maestro, frustrado e insatisfecho, escuchó sin replicar la sentencia. No, maestro, no. Esa no fue la instrucción que le dimos. Aquellos niños no están usando todas las prendas y estos no las han abotonado adecuadamente. ¿Pero qué es esto? ¿Quién le dijo que podía agregar prendas o hacer modificaciones? Así no era, muy mal. Vemos que no ha comprendido cómo debe hacerlo. Así que lo citaremos a un curso para indicarle nuevamente cuáles son los elementos que integran el uniforme y cómo deben usarlo los niños. Terminada la conversación, los personajes adultos dieron media vuelta y se retiraron. El maestro, con una profunda sensación de insatisfacción, se desplomó en la silla junto al escritorio. Incapaz, eres un incapaz y mal maestro, se repetía una y otra vez en silencio, mientras sus estudiantes salían del aula con ansias enormes de botar enseguida ese uniforme que los aprisionaba. Corrían a buscar las prendas que les dieran libertad y les permitieran vivir. Preferían estar lejos de una escuela que no consideraba sus diferencias, curiosidad e interés. Saltaban alegres detrás de las mariposas que, a pesar de ser frágiles, volaban con gracia, ajena a imposiciones absurdas. Una vez que hemos leído este pequeño texto, pues esto es lo que pasa con el currículo, ¿no? Cuando el currículo ya viene establecido desde nivel nacional, uno lo que puede hacer son pequeñas adaptaciones. La diferencia con la nueva escuela mexicana y los programas sintéticos es que parten de la lectura. Entonces tú identificas, contextualizas,
agregas contenidos, partes de las situaciones, temas o problemas de tu localidad, de esta lectura de la realidad, pero también de los intereses de los niños. Y así generas proyectos que permitan a los chicos cuestionar la realidad. Aquí tenemos dos cambios en las formas de ver el currículo. Posterior a ello, se nos pide que observemos el video de Quipatla, el pasado de Ana. En este video observamos que Ana es una nueva estudiante. Al inicio se burlan de su acento. Los estudiantes piensan que es de otro país. Los alumnos no conocen su cultura, por lo tanto cuestionan su forma de pensar, su tono de piel. Un profesor entonces deja como tarea conocer su pasado y sus raíces, para así reconocer que todas estas historias forman parte de un México pluricultural. A través de estas tareas, los estudiantes reflexionan y reconocen que todos son diferentes y que merecen ser respetados. Ana también conoce su historia y sus orígenes, lo que le permite reflexionar sobre quién es, reconocer elementos culturales que ella no conocía, como los carnavales, y su importancia. Cuando los estudiantes conocen su propia historia, esto les permite romper con estereotipos, con prejuicios, les permite ser más empáticos y trabajar a través de una convivencia mejor. Este es un pequeño resumen de lo que nos trata este video, que en los comentarios lo puedes descargar. Una vez que hemos observado el video, hay que dialogar en torno a las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que las compañeras y los compañeros de Ana pensaban que era de otro país? ¿Consideran que los rasgos o características de Ana eran valorados o apreciados por sus compañeros? ¿A qué se debe? En su escuela se han presentado situaciones de menosprecio, como burlas, apodos, exclusión hacia estudiantes, personal de la escuela o familias, por su género, etnia, clase social, identidad sexual, cultura, lengua o capacidades. Entonces esto nos lleva a replantear cómo vemos la diversidad en nuestras instituciones. Nos piden leer el siguiente fragmento. Los nacionalismos modernos le proporcionan a los estados nacionales la cohesión cultural que requieren para funcionar en lo económico y en lo político, como sujetos colectivos autónomos con un proyecto común. Sin embargo, el problema estructural de los nacionalismos modernos es que construyen identidades colectivas que eclipsan la diversidad cultural y la homogeneizan a partir de la lengua y la cultura dominantes. Aquí yo les pregunto, si te digo, haz un dibujo de un mexicano, ¿cómo lo harías? ¿Será que todos los de tu colectivo dibujen a la misma persona estereotipada? ¿Se reconocen todas las personas, todas las orientaciones, todas las formas de cuerpo, todas las lenguas? ¿O solo veremos un tipo de ciudadano, de mexicano, que quizás ni existe? Entonces aquí hay que reflexionar. ¿Ustedes reconocen la diversidad que caracteriza su comunidad escolar? En sus grupos y en la escuela, ¿qué características dan muestra de la diversidad de sus alumnas y alumnos? Y entre ustedes como colectivo. Entonces aquí estamos problematizando sobre nuestros estudiantes, pero también sobre nosotros como maestros. Para seguir profundizando en los elementos que subyacen en la interculturalidad crítica de la nueva escuela mexicana, se sugiere que integren equipos y revisen los siguientes anexos. El anexo 1 es México de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia, de un libro sin recetas para la maestra y el maestro. El anexo 1, que es para el equipo 2, la interculturalidad crítica en la formación de formadores para visibilizar las estratificaciones culturales. El anexo número 2, para el equipo 3, Marcelino, un venado niño en el salón. El equipo 4, el anexo 3, interacción global y asimétrica entre las culturas en el contexto de la globalización. Nos vamos a ir directamente con el libro de interculturalidad crítica de este apartado de libros sin recetas. La presentación también está en los comentarios. La interculturalidad es un problema no atendido. La necesidad de incluir a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, creando espacios de legitimización de sus procesos vivenciales y reconociendo la diferencia cultural como un hecho y como un derecho. Por lo tanto, hay que reconocerlos como usuarios y productores de conocimiento y legitimar también cómo ellos construyen el conocimiento, cómo lo usan y cómo lo validan. Es entonces necesario crear procesos de enseñanza y aprendizaje que consideren su identidad y cultura. Hay que romper propuestas anteriores donde teníamos una política de asimilación y hay que crear una propuesta de multiplicidad, es decir, una propuesta que responda a nuestros contextos y posibilidades.
Hay que luchar contra la discriminación, entender la pluralidad de la composición de nuestro país como un punto de partida, favorecer el diálogo de saberes entre distintas culturas y respecto a la diferencia, se construye el currículo y las prácticas necesarias para desarrollar sistemas de producción de conocimiento. Por lo tanto, la elaboración del programa analítico nos sirve a esto. Entonces, la interculturalidad crítica, maestras y maestros, nos lleva a reflexionar que la cultura es el punto de partida, donde ninguna cultura es superior a otra, y esto conforma la identidad de las personas, porque las personas son el resultado de muchas formas de vida que han construido y que a veces están enraizadas. Un punto importante es que como estudiantes, ellos llevan la personalidad, valores y formas de vida que se han construido en su cultura. Los maestros, más que enseñar, deben favorecer el diálogo con el estudiante, donde el intercambio de conocimientos sea la materia que prime el aprendizaje. Es decir, no se trata de que los niños piensen igual a nosotros, sino que ellos desarrollen estas formas de aprendizaje, que cuestionen la realidad. No es repetir, sino crear. Aquí te dejo de manera rápida estas diferencias entre las distintas posturas de interculturalidad. Teníamos una interculturalidad funcional, que se aplicaba solo a escuelas indígenas. Después, una interculturalidad para todos, donde se pone acentos en valores y derechos, pero se cierra al diálogo. Y tenemos una interculturalidad con corrientes de globalización, que mantiene la diversidad desde una propuesta de relación asentada en el privilegio o en la posición única o universal. Por lo tanto, maestras y maestros, la propuesta de interculturalidad crítica de la nueva escuela mexicana se refiere a sujetos, comunidades, identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, que dialogan, que se interpelan y que producen entre sí diferentes aprendizajes, en un marco donde se reconocen que hay relaciones desiguales por motivos de clase, sexo, género, edad, capacidad u otros. Recordando que el Estado es el responsable social, político y jurídico de garantizar la igualdad de derechos y crear estos espacios para diversas formas de construir el aprendizaje y dialogar. Te dejo en los comentarios la presentación para que la cheques. Entonces, maestras y maestros, cada equipo va a analizar estos insumos. En equipos, recuperen algunas ideas centrales de los textos para posteriormente presentarlas al colectivo. Pueden considerar las siguientes preguntas a manera de ejes de análisis o incorporar otros. ¿En qué se distingue la interculturalidad crítica de otras perspectivas de interculturalidad? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la interculturalidad crítica en los que se sustenta la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es el papel del diálogo en la interculturalidad crítica? ¿Por qué es necesario tomar acciones encaminadas a reconocer la diversidad de formas de vida? ¿Por qué es importante identificar las relaciones desiguales entre los grupos, culturas e identidades? ¿Y cómo propiciar el diálogo entre las distintas culturas? Te voy a compartir mis reflexiones. De todas las preguntas, yo puse 3 que me parecen sumamente importantes. Bueno, primero, la interculturalidad crítica de la nueva escuela mexicana propone acciones para identificar que la diversidad es valiosa y necesaria. Se busca visibilizar que en este país vivimos en asimetrías existentes y así analizarla con los estudiantes y transformarla, buscar soluciones conjuntas y reconocer la dignidad de todas las personas. Esa sería la primera respuesta. La segunda, ¿cuáles son los aspectos centrales de la interculturalidad crítica en los que se sustenta la nueva escuela mexicana? Primero, reconocer la diversidad existente, contrarrestar estas asimetrías, promover el diálogo, favorecer la convivencia social, favorecer la equidad y convivir con la naturaleza. Y la tercera, ¿por qué es necesario tomar acciones encaminadas a reconocer la diversidad de formas de vida? ¿Por qué es importante identificar las relaciones desiguales entre los grupos, culturas e identidades? ¿Cómo propiciar el diálogo entre distintas culturas? Bueno, mi reflexión es la siguiente. Es necesario para aprender a convivir, dialogar, negociar y aprender del otro, reconocer la diversidad, cuestionar la realidad que vivimos y transformarla. También, al identificar las relaciones desiguales entre los grupos, culturas e identidades, la diversidad se ve como un punto de partida y favorece la creación de espacios donde se garantice la igualdad de derechos, de justicia social y este diálogo de saberes o conocimientos. Te recuerdo que este documento está en los comentarios para que lo uses y lo enriquezcas. Para finalizar esta sesión, maestras y maestros, se nos propone realicemos esta pequeña tabla que nos ayudará a formar nuestro diagnóstico socioeducativo del siguiente ciclo escolar.
Para ello tenemos, maestras y maestros, 3 columnas. La primera son indicadores, acciones y compromisos. Aquí ya la tenemos en pantalla. Con respecto al indicador de reconocer la diversidad de su escuela, algunas acciones que pueden realizar son realizar una lectura de la realidad que implique todas las voces de alumnos, maestros y padres de familia. También reconocer la comprensión de diversas formas en las que se ha construido el conocimiento. Un compromiso podría ser favorecer la diversidad en todas sus expresiones en los diferentes proyectos de la escuela mediante el diseño del programa analítico. Contrarrestar las asimetrías existentes. Acciones. Analizar situaciones donde las asimetrías sean un punto de partida de los proyectos. Visibilizar las asimetrías de etnia, clase, género o condición. Un compromiso podría ser luchar contra la discriminación como un punto de análisis, reflexión y transformación. Promover un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas para reconocerse en su diversidad y promover la convivencia respetuosa y justa. Acciones podrían ser favorecer el diálogo en los diversos proyectos y acciones formativas para contrarrestar la idea de un pensamiento único. También comprender diversas culturas, poniendo énfasis en sus conocimientos, formas de organización y aportes. Un compromiso podría ser generar espacios de diálogo, reflexión, compartir opiniones, trabajar de manera colaborativa, integrar voces de alumnos, padres de familia y docentes. El último indicador, incorporar el eje articulador interculturalidad crítica en la organización de los contenidos y el desarrollo de proyectos. Acciones. A través del eje articulador interculturalidad crítica, podemos partir de situaciones y realidades que permitan la reflexión. Podemos ajustar los contenidos locales para la reflexión con este eje articulador. Un compromiso es que los proyectos generados a nivel escuela busquen reflexionar mediante la interculturalidad crítica sobre las distintas formas de ser y estar con el mundo. Y con esto terminamos la sesión 2 de este taller intensivo. Maestro y maestro, te pido por favor que te unas a mi grupo de WhatsApp, que le des like y que lo compartas con más maestros que van a realizar esta parte estatal. En los comentarios déjame un comentario bonito que me ayuda muchísimo y si quieres apoyarme más puedes dar una donación en el botón gracias o hacerte miembro del canal. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye, comparte el video, espero que te haya gustado. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.